Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy les presentamos un programa relacionado con la política antimigratoria de Estados Unidos de Donald Trump, niños, seguridad y frontera. Y aquí hay varias incógnitas que de alguna manera pretendemos responder en este programa. Sobre qué significa la política de cero tolerancia en contra de las personas indocumentadas en Estados Unidos, cómo está caminando el sistema migratorio disfuncional en la Unión Americana y qué representa el tema migratorio de la nueva relación bilateral entre Andrés Manuel López Obrador y Trump, el candidato electo que tomará posesión de su cargo hasta el próximo 1 de diciembre. Les pido por favor que nos acompañen. En mayo de 2018, la administración de Donald Trump comenzó a procesar judicialmente a todos los adultos que cruzan ilegalmente la frontera de México con Estados Unidos. Bajo la política de tolerancia cero, más de 2,000 niños que llegaron de forma irregular a ese país, acompañados de familiares adultos, han sido separados y ubicados en puestos de detención o con familias de acogida. La difusión mediática de niños en llanto, pidiendo por sus padres, así como imágenes de estos en jaulas de centros de atención, generó fuertes críticas al gobierno estadounidense por parte de diversos sectores, tanto de mandatarios, congresistas, senadores, líderes religiosos, médicos, psicólogos, defensores de derechos humanos, artistas y en general de la sociedad civil, quienes repudian la decisión de Trump, tachándola de inadmisible, cruel e inhumana. La Casa Blanca justificó esta disposición con un acuerdo bipartidista de 1997 y una ley aprobada en 2008 contra el tráfico de personas que requiere la separación de las familias. Al tiempo que Trump reiteró que esta situación podría quedar resuelta si el Congreso aprueba sus medidas para limitar severamente la inmigración, reducir el asilo y otorgar los $25,000 millones que desea para construir su muro fronterizo. No obstante, ante la presión internacional, Trump comenzó el proceso para desmantelar su política fronteriza de tolerancia cero y reunificar a las familias inmigrantes que han sido separadas. El 27 de junio de 2018, la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución impulsada por México, El Salvador, Honduras y Guatemala para condenar enérgicamente la política antiinmigrante de Donald Trump, la cual fue secundada 3 días después con una marcha multitudinaria realizada en Washington, Nueva York y otras ciudades estadounidenses para protestar por la separación de familias en la frontera. El mundo sigue atestiguando el terremoto político y económico que le ha dado rienda suelta a la narrativa supremacista, soberanista y antiinmigrante en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. El inquilino de la Casa Blanca, quien consiguió rentabilidad electoral gracias a sus ataques permanentes en contra de las mujeres, los musulmanes, los migrantes, los latinos y discapacitados, e inspirados en una revuelta blanca, anglosajona y sentimiento antiglobalizador. Y es que en las últimas semanas hemos atestiguado la nueva invectiva de Donald Trump para los migrantes indocumentados, separar a niños de sus padres migrantes a propósito de disuadir su entrada al territorio estadounidense. Un capítulo avergonzante del posicionamiento de Estados Unidos en el mundo. El tema de reducir la migración hacia los Estados Unidos de mexicanos, de centroamericanos, de islámicos ha sido central a la política exterior de Trump. Él montó su campaña electoral sobre una serie de preocupaciones que él sentía que eran importantes para ciertos sectores de la ciudadanía americana, y uno de esos temas fue ser antiinmigrante. Como sabes, durante toda su campaña los más grandes aplausos los levantó cuando habló de que iba a parar la inmigración hacia los Estados Unidos. Y eso tiene mucho trasfondo. Su tema, tú lo sabes, el principal es decir America First. Pero ¿de qué América ha estado hablando? Y sin duda él ha estado hablando de la América blanca, de la América que no quiere absorber las tan importantes minorías que viven en los Estados Unidos. Y yo creo que esto, desde su punto de vista, era interesante porque recogía un malestar que hay dentro de ciertos sectores de Estados Unidos
por los cambios demográficos que están ocurriendo en ese país. Yo creo que vimos desde la campaña de Trump que ha habido un sentido fuerte antimigrante y ante personas de color en general. Y en este año y medio que ha estado en el poder, pues hemos visto puesto en acción su agenda, ¿no? Yo creo que lo primero que vemos este año, ha hecho varias acciones importantes, pero vemos lo de cero tolerancia. Y si fueron capturados por CBP, que es la patrulla fronteriza, o sea, les ponían básicamente cargos como un delito menor, o sea, es una ofensa civil. Ahora esa acción de Trump y su administración, y de hecho fue anunciado por Jeff Sessions, que es el fiscal general de Estados Unidos, básicamente criminaliza y dice a los fiscales federales que ya deben de proceder en contra de las personas de forma criminal. Es muy preocupante, es cierto que es una vergüenza. Por otro lado, es consistente con sus sorpresas cada vez más fascistoides, que pues lo que llamaría la atención es que se volviera demócrata Trump a estas alturas del partido. Ya creo que cada vez estamos entendiendo que él sigue una política una más drástica que la otra en términos de restricciones de derechos humanos. Pero yo creo que lo más preocupante de todo es que está haciendo de esto una bandera de reelección. O sea, yo creo que acá el tema está trascendiendo simplemente los límites de que el tipo sea xenófobo o que no le gusten los migrantes, sino que él sabe muy bien que en buena medida ganó por una política antimigrante, fue uno de los aspectos que utilizó en su campaña, y él, sabedor de eso, la está utilizando también al grado de que usa dos banderas importantes en esto políticamente. Una, el hecho de hacer ver que son los demócratas quienes obstruyen, es un caballito de batalla que utiliza siempre en el Congreso, pero por otro lado el utilizar a sectores de la población norteamericana que supuestamente serían víctimas. Política es demografía. Detrás de la narrativa maniquea, hiriente y excluyente de Donald Trump, subyace lo que el columnista del New York Times, Charles Blow, ha denominado la extinción blanca americana frente al envejecimiento, el declive absoluto de la población blanca anglosajona y el aumento de las minorías raciales. En efecto, las medidas severas contra la inmigración fueron un tema toral de la campaña trumpista y una voz resonante de su base electoral. No pasemos por alto los ataques de Trump contra los inmigrantes, llamando a los mexicanos violadores, asesinos y traficantes de drogas. Su negativa a extender a Nicaragua, El Salvador y Haití el estatus de protección temporal, cuyo ofrecimiento era proteger a estos ciudadanos contra la deportación, y el descaro del mismo Donald Trump de llamar agujeros de mierda a países como Haití y El Salvador, haciendo una clara alusión de preferir recibir a inmigrantes provenientes de Noruega. En esta tesitura, Trump utiliza a los migrantes como chivos expiatorios que le permiten distraer la atención de los problemas más acuciantes del espectro nacional. Estados Unidos tiene una historia interesante desde su incepción, ¿no? Desde sus inicios de recibir migrantes. O sea, yo creo que no hay duda que sea un país formado, apoyado, hecho más fuerte por migrantes. Sin embargo, sí hay un porcentaje de la población, parece que un porcentaje que votó por la administración de Trump o votó por Trump en estas últimas elecciones. Yo creo que tienen una postura un poco diferente y muy diferente. Es una postura, yo creo que de miedo a lo que es diferente, y también creo que un poco de miedo a perder los privilegios que gozan. Los cambios demográficos apuntan a que para el año 2050, por ejemplo, Estados Unidos tendrá como mayoría a grupos que ahora son minoritarios. La mayoría puede ser sobre todo los hispanos, y también está creciendo de una manera considerable la minoría asiática. De tal forma que el futuro de los Estados Unidos es un futuro en que los grupos blancos no van a ser mayoría.
Y además, también esto es interesante, estamos viendo a minorías ocupando lugares bastante importantes, sobre todo en el campo de la ciencia y la tecnología. Es decir, hay muchos asiáticos que han llegado, que están ocupando lugares muy importantes en las universidades más prestigiadas del país. Es decir, que está cambiando la fase de los grupos más importantes desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista numérico, de lo que es la sociedad de los Estados Unidos, lo que es la sociedad estadounidense. Y hay grupos blancos para quienes eso es una amenaza. Es que es bien complejo. Los Estados Unidos es un país multicultural, muy complejo en lo ideológico, en lo político, sectores incluso al interior de los blancos que también se genera más fuerza de los supremacistas por una parte, pero por otro lado sectores que ya están hartos de una situación de este tipo. Por eso es que es difícil saber a dónde va a llegar en términos de la matemática electoral, pero que definitivamente Trump apuesta por allí, que es además un tipo poco serio en su forma de plantear las cosas. Un día dice una cosa, al día siguiente dice otra. El caudal antiinmigrante de Donald Trump también pasa por el veto musulmán, así como por la revocación del programa de acción diferida para los llegados de la infancia, DACA por sus siglas en inglés, y la disminución del número de cuotas de refugiados a 45,000 lugares en el 2018. Asimismo, las acciones inmorales de la administración Trump se encierran en la política de cero tolerancia, un conjunto de medidas represivas que endurecen la política antimigrante y violatoria de los derechos humanos, cuyo propósito fundamental es aterrorizar a las personas que buscan concretar el sueño americano, precisamente una práctica que nos recuerda uno de los días más oscuros de la historia, cuando el régimen nazi utilizó el criterio de separación de familias. Bajo esta política, Trump separó alrededor de 2.300 niños de sus padres migrantes en la frontera México-Estados Unidos, una acción que forma parte del jugoso negocio de la inmigración ilegal que emplea a abogados, empresarios e intermediarios que se benefician de la política de la securitización de las relaciones bilaterales. La política de cero tolerancia contra las personas indocumentadas en Estados Unidos no solamente tiene el objetivo y la prioridad de endurecer la política migratoria de Washington, sino sobre todo aterrorizar y poner en práctica un enorme efecto psicológico con consecuencias tremendas para los niños y las familias separadas. El separar familias, que quiere decir que de repente hay niños que se quedan desprotegidos, es algo que empieza desde Obama. ¿Por qué? Porque algunas de las deportaciones afectaban a familias, es decir, detenían al padre, quizá por un delito muy menor, como haberse pasado un alto o estar manejando con aliento alcohólico, qué sé yo. Y entonces esa persona la deportaban y su familia, sus hijos, se quedan en Estados Unidos. Entonces eso no es totalmente nuevo. ¿Qué fue lo que pasó en el presente año? Hubo un cambio en la legislación en el que simplemente el llegar a los Estados Unidos sin documentos se convierte en un delito mayor. Es decir, antes podía ser una razón por la que tú lo puedes detener y deportarlo, pero ahora el que lo hayas llevado a cabo, el que hayas entrado sin documentos, ya te convierte en un delincuente que merece estar en un centro de detención. Esto es decir, cambiaron la definición de cuál es el tamaño del delito si entras a Estados Unidos. Vimos nosotros que cuando utilizó el decreto esta medida de la política tolerancia cero, se vino encima una oleada de gente repudiándolo a nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, incluso sectores del propio Partido Republicano en contra, las ex primeras damas, una serie de sectores en los Estados Unidos que estuvieron muy críticos, y fue por eso que tuvo que, entre comillas, cambiar esta política por otra que claramente es de detención y que tampoco es buen augurio de nada. Pero al mismo tiempo, y eso es lo que uno no puede perder de vista, hay un sector, que fue el que le dio la victoria, que aplauden esas medidas. Hay un sector duro que les encanta todo esto que sea en contra de los migrantes, que aplauden el tema del famoso muro, que aplauden el tema
de haber terminado o querer terminar con los Dreamers, todo esto les gusta. Y él lo ha utilizado y la cadena Fox le da muchísimo espacio para que propague, digamos, las ideas. Hay que reconocer también que la separación familiar sí ha estado sucediendo antes. O sea, tenemos casos de familias mexicanas que por deportaciones, o sea, sabemos que hubo un porcentaje de deportaciones alto durante la última administración también, y sí hubo muchísima separación de familias. Nosotros contamos con casos de mamás y de papás que se encuentran en México, que fueron deportados, y que tuvieron que dejar por alguna cuestión sus hijos en Estados Unidos y han hasta perdido la patria potestad, o sea, han perdido el derecho de ser padres básicamente de sus hijos o sus hijas. Es una cuestión que tiene una trayectoria larga y desafortunadamente se ha puntualizado, se ha empeorado aún mucho más con esta, esto de cero tolerancia. La política trumpista de cero tolerancia contra los inmigrantes indocumentados no encuentra sustento científico-social. Por el contrario, encuentra un resonador en términos políticos y electorales. Y es que los centros especializados, a través de sus reportes e informes, nos han señalado una y otra vez que la entrada de personas ilegales a Estados Unidos se ha reducido drásticamente en las últimas 2 décadas. Esta fotografía trumpista de retratar a la frontera caótica y llena de crimen también falta a la verdad, pues gran parte de los deportados, si no es que la mayoría, no cuentan con antecedentes penales. Por el contrario, los migrantes abonan a la productividad, a la competitividad y despliegan crecimiento económico en Estados Unidos, además de realizar los trabajos que los mismos estadounidenses no quisieran llevar a cabo. Entonces hay un rechazo hacia la presencia del otro como algo que perturba su idea de seguridad. Curiosamente, y hago aquí un paréntesis, los estudios sobre seguridad en los diversos condados y ciudades dentro de los Estados Unidos demuestran, por ejemplo, que los grupos en donde hay una mayoría hispana, los condados a las ciudades donde hay pequeñas o grandes, donde hay una mayoría hispana, son más tranquilos que aquellos que son puramente blancos, digamos. Es decir, que no es cierto que son minorías que, como ha dicho Trump en sus discursos, llegan a causar violencia. Hay algunos grupos hispanos dentro de Estados Unidos que son violentos, como es la famosa Mara Salvatrucha, pero son grupos muy minoritarios. En general, de ninguna manera es cierto que estas minorías propician la violencia dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, para Trump pareció atractivo decir que eran grupos a los que había que condenar, a los que había que eliminar, a los que había que sacar, sobre todo a los que había que impedir que llegaran. Pero por otro lado, el utilizar a sectores de la población norteamericana que supuestamente serían víctimas de la ferocidad de los migrantes, que son todos para él malas personas, son personas criminales, etcétera, al grado de que los utiliza en la televisión y que se ha creado ya una institución que se dedica a una que se llama Voice, que se dedica directamente a la protección de aquellos que serían víctimas de la criminalidad de los migrantes. No se demuestran cifras, no se demuestra nada, pero cualquier persona, porque obviamente los migrantes no son santos tampoco. También podemos hablar del TPS, que es un estatus temporal que mucha gente ha gozado por años. Por ejemplo, los países de El Salvador y Honduras, por diferentes cuestiones han tenido TPS por años. Haití, hay algunos países africanos también. Hace unos meses empezó la administración de Trump a anunciar que iban a terminar con esos, también con ese estatus. Estamos hablando de personas que ya han hecho sus vidas en Estados Unidos, ya formaron familias, ya tienen hijos ciudadanos. Entonces, pues esto de la cero tolerancia es yo creo que lo más, bueno, ya ha habido acciones en los últimos días. Parece que cada día amanecemos con otro ataque a los migrantes en Estados Unidos.
Donald Trump revirtió su propia política de separación forzosa de familias inmigrantes, y es que la presión nacional fue mayúscula. Alrededor de 700 marchas de protesta en diferentes ciudades en Estados Unidos. Actores políticos como el sistema judicial, junto con otros estados de la Unión Americana, no apoyaron estas acciones crueles e inhumanas, al tiempo que el Partido Republicano tampoco apoyó la política diseñada por Stephen Miller, por Jeff Sessions y John Kelly. Y es que la implantación de esta política, que se encarnó en la fotografía de niños enjaulados y encerrados, también fue deplorable y reclamada por ex primeras damas, instituciones religiosas y partidarios de derechos humanos. Pero aquí la pregunta que subyace es por qué el presidente más poderoso del mundo revirtió, le metió reversa a esta política de separación de familias inmigrantes. Quizá la respuesta tenga que ver con el móvil poderoso de las elecciones, los comicios intermedios de noviembre en Estados Unidos, que le pudieran llegar a favorecer al Partido Demócrata estas acciones inhumanas e injustas de Donald Trump frente al tema migratorio. Por ejemplo, cuando se vino encima toda esta crítica con respecto a este famoso decreto de la tolerancia cero y la separación de familias, pues casi que inculpó a los demócratas. O sea, el tipo no es consistente en eso de hacerse suyo y decir, sí, es mi política, yo soy el que planteo esto, y no tratar de culpar a los demócratas de algo que corresponde completamente a él. Y cuando dice que esto no es otra cosa más que aplicar la ley, y que claramente sabemos que no hay ninguna ley, y Estados Unidos está obligado por la Convención de Ginebra de Refugiados, por ejemplo, uno de los principios fundamentales es la unificación familiar, y otro elemento central es el interés superior de los niños. Legalmente, los niños no pueden pasar, creo que son más de 20 días, en centros de detención. Es decir, que la categoría de delincuente aplica de una manera distinta cuando se trata de niños. Por lo tanto, al entrar las familias y al declararse usted cometió un delito mayor, entonces lo detengo, pero a su hijo no, porque los menores yo no los puedo detener bajo el mismo criterio. Ahora, eso no es algo que de repente descubrieron que habían cambiado la ley y que la ley tenía estas consecuencias. No, yo creo que fue deliberado. Fue deliberado porque entonces viene la segunda parte, que es las entrevistas y las declaraciones que se hicieron en el sentido de que sí, los tenemos que separar porque la ley no nos permite tener a los niños detenidos, pero justamente esto sirve de advertencia. Como tú lo estás diciendo, esto aterroriza a los que quieren venir, a quienes ya les llegó la noticia de que los van a separar de sus hijos, y eso los va a disuadir. Las acciones emprendidas por Donald Trump para separar a niños de sus padres migrantes puede considerarse como un arma de presión para que el Congreso logre la reforma migratoria que el país tanto necesita ante un sistema fallido y disfuncional. Cabe subrayar que el Partido Republicano está dividido en una versión dura o moderada del proyecto de ley migratorio que incluye diversas consideraciones relacionadas con la ciudadanía para los Dreamers, el muro fronterizo y limitar la inmigración ilegal, así como la petición de Donald Trump de deportar de manera inmediata y express a los indocumentados sin la necesidad de ocupar jueces y cortes. Las fisuras entre republicanos se dejaron sentir cuando el proyecto de reforma migratoria de Trump fracasó en el Congreso a finales de junio, poniendo en entredicho los consensos previamente acordados entre republicanos y contando con el rechazo tajante de los demócratas. Sí ha habido desde Bush, o sea, intentos de pasar una reforma migratoria. Una reforma comprensiva en Estados Unidos no ha habido desde los años 80, empezando los años 90. Ha habido algunos como parches, o sea, hubo una
bueno, en el 2001 más o menos, hubo algunas reformas para personas que tenían familiares en Estados Unidos. Eso no fue una reforma en sí. También la ley de la visa U y que también fortalece la VAWA, que son personas víctimas de delito y de violencia doméstica. Eso también, o sea, fue una ley que, o sea, puede beneficiar a algunas personas, pero una reforma no ha habido. En los años, o sea, de Bush, digamos en el 2005, creo, se introdujo una posible reforma, el senador Kennedy, que ya falleció, pero en ese tiempo tampoco se pudo. O sea, ha habido varios intentos a través de los años. Olga, hace unos días, hace unas semanas, el Congreso en Estados Unidos no pasó una iniciativa de ley, un proyecto de reforma migratoria por parte de Donald Trump. Ahí hubo divisores, hubo fisuras, hubo desencuentros al interior del Partido Republicano. ¿Nos puedes platicar sobre estas diferencias? Es interesante notar que dentro de las filas republicanas ha habido opiniones contrarias. No hay un partido republicano unido detrás de esa política, ni mucho menos. Es justamente ese tipo de política que como toca mucho fibras sensibles, como se vuelve algo muy emotivo porque cuando tú oyes la historia de esos niños, inmediatamente reaccionas. Entonces, también dentro de los republicanos hay malestar. Empezaron a poner a los niños en un terreno abandonado, era una bodega de Walmart, no sé qué, y entonces ahí construyen rápidamente unas jaulas. ¿Cómo? Eso es de un grado de crueldad inmensa. O bien los ponen en unas tiendas de campaña de plástico que están al rayo del sol, que se calientan muchísimo, y ahí están los niños amontonados, sufriendo temperaturas muy altas, etc. Y además empiezan a enviar a esos pequeños a otros centros de acogida de niños, que les llaman, que quedan muy lejos de la frontera, con el resultado que ahora, aunque en principio ya se suspendió esa orden, en la realidad no se están encontrando fácilmente padres e hijos, porque hay muchos casos que los niños han sido enviados, por ejemplo, al estado de Nueva York, pero no hay listados, no hay una comunicación lo suficientemente bien establecida para que los padres sepan y cuanto antes puedan volver a reunirse con sus hijos. Entonces, es uno de los casos más desgarradores en la historia de la política migratoria de los Estados Unidos. Al grado de que algunos republicanos más lúcidos justamente decían, bueno, es que esto ya tiene rostro, ahora ya no es simplemente Trump, ahora es el rostro de una niña hondureña de 2 años llorando porque la separaron de la madre. Es una cosa terrible. Sí, definitivamente estamos muy preocupados porque no solamente es la separación, sino es el encarcelamiento. Hoy que se habla de que ya no va a separar a los niños, porque aquel decreto que le obligaron a que terminara esa política y que además tiene fecha para el próximo martes, los niños menores de 5 años tendrán que ser ya reunificados con sus familias y para el día 26 de julio los niños mayores también tendrán que haber sido reunificados con sus familias y la verdad es que todavía no se sabe para cuándo porque la operación está siendo muy torpe porque además no hay coordinación entre la Secretaría del Interior y la Secretaría de Salud. Se ve un trabajo muy torpe. Esto lo ha constatado incluso la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha hecho misiones a Texas y se ha dado cuenta que la cosa va muy mal y que hay una tremenda preocupación que se cree que ni siquiera saben bien dónde están y cuántos son. Se hablaba primero de que eran 2,000, ahora ya está hablando los Estados Unidos de que tienen 3,000. El proyecto de reforma migratoria de Donald Trump se equivoca cuando no considera las causas que incentivan la salida de millones de personas de territorios como México y otros países de Centroamérica. Establecer una política migratoria sin entender y tomar en cuenta el contexto regional y bilateral está destinado al fracaso. La política trumpista centrada en disuadir la entrada de inmigrantes ilegales esquiva la crisis humanitaria que golpea a Guatemala, El Salvador y Honduras y la dificultad de la gobernanza política y democrática debido al combate al tráfico ilícito de drogas, la violencia propagada por las bandas pandilleras y el flagelo de la corrupción e impunidad imperante, aunado a un déficit social creciente.
La mirada hostil hacia Centroamérica se midió cuando Donald Trump recortó ayuda y presupuesto a esta región ávida de desvincularse de la violencia e inseguridad. Por su parte, la contrapropuesta demócrata es más sensible a la delicada situación centroamericana y sobreentiende que los inmigrantes ilegales centroamericanos prefieren caer en manos de los agentes fronterizos estadounidenses que en las bandas criminales del narcotráfico y las pandillas mareras. Los proyectos de ley son vistos y son manejados como algo puramente interno de los Estados Unidos. Algo que ha sido muy difícil superar es que las políticas migratorias tienen que tomar en cuenta lo que ocurre más allá de las fronteras de Estados Unidos. Sin embargo, esta aceptación de que una política migratoria exitosa tiene que tomar en cuenta cuáles son las condiciones que están haciendo llegar migración a los Estados Unidos, esto no se da, esto no se incorpora. Es una política interna en la que tú decides, ese es el punto de vista que ellos tienen, cuáles son las leyes que van a aplicar para que puedan cruzar tus fronteras. Y ahí se incorporan mucho preocupaciones que tienen que ver con el terrorismo y con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Trump después, hace unas semanas, firmó una orden ejecutiva ya deteniendo supuestamente esa política. Sin embargo, yo creo que todos los que trabajamos con migrantes y refugiados queremos ser muy, muy claros en que es básicamente cambiar la separación familiar por la detención familiar. Y también hay que recalcar acá que hubo una juez en el estado de California que dijo ya no puedes estar separando familias y ordenó que tuviera que haber una reunificación de niños menores de 5 años dentro de 14 días y de niños de 5 años a 18 o menores de edad en 30 días. Y Trump, creo que ayer, dijo, básicamente entregaron unos papeles a la corte diciendo que no iban a poder reunir a todas estas familias. Las asignaturas pendientes de Donald Trump en América Latina obligaron a su vicepresidente Mike Pence a realizar una nueva gira de trabajo por nuestras tierras. Aunque la prioridad de Mike Pence sobre esta visita de trabajo a diferentes países de América Latina era abordar el tema de Venezuela, apretarle las tuercas al régimen de Nicolás Maduro y sobre todo pedirle a países vecinos a que reciban a refugiados venezolanos, el tema de la migración y de la separación de niños de sus padres migrantes fue una prioridad que se imbricó en la agenda de trabajo. Y es que Mike Pence no pudo esquivar el enojo latinoamericano y centroamericano de la separación forzosa de familias migrantes cuando realizó una gira de trabajo a Brasil, a Ecuador y también a Guatemala, este último país azotado por la erupción del volcán. Y ahí fue importante y llamó la atención la condena enérgica de Guatemala a esta política de separación que destruye la unidad familiar. El 30 de junio, el día antes de las elecciones, hubo una serie de protestas a nivel nacional, a nivel de Estados Unidos. También aquí hubo uno en la Ciudad de México, enfrente de la embajada. Básicamente posicionando a la sociedad civil en contra de estas separaciones familiares. Y creo que esas manifestaciones de no estar de acuerdo con estas cosas tan feas que están haciendo ahorita separar las familias, yo creo que es importante que la sociedad civil y también la sociedad civil mexicana que ha sido separada de sus familias, ellos también. Hay mexicanos y mexicanas que están ahorita por toda la República que han sufrido la separación familiar. Y lo que es interesante y lo cual se le da bienvenida a eso es el repudio, el inmenso repudio que esto ha tenido a nivel internacional, pero también, y eso me parece muy interesante, al interior de los Estados Unidos. Prácticamente
todo el territorio de los Estados Unidos hubo manifestaciones, y manifestaciones de cientos de miles. La que llegó a Washington fue enorme, pero no fue la única. Hubo en todas las ciudades de Estados Unidos manifestaciones en contra de esa política migratoria. Ha habido una toma de conciencia muy grande dentro de los actores políticos, principalmente los demócratas. Organizaciones civiles no necesariamente asociadas a ninguno de los dos partidos, aunque la mayoría sí están asociadas a un partido político, sería a los demócratas, pero fue la sociedad civil la que se movilizó de una manera admirable y yo creo que sí tuvieron un efecto. Y sí tuvieron un efecto, y el efecto ha sido que formalmente ya se retiró esa orden, pero aclaro, una cosa es retirar la orden y otra es que realmente se resuelva el problema, porque muchos de esos niños siguen desperdigados. Creo que hasta gobiernos más conservadores de la región pues tendrían problemas si se lanzan de una manera descarada a apoyar una semejante política, porque tendrían problemas incluso con su propia población. Yo creo que es algo que trasciende absolutamente las fronteras americanas. Lo que pasa, y ahí sí yo creo que hay una preocupación tremenda, es de que no está solo Trump a nivel internacional con estas políticas, porque las políticas populistas de derecha se están multiplicando con tremenda fuerza en Europa. Bueno, Víctor Orbán en Hungría, también en Italia, incluso el mismo ministro del Interior alemán, teniendo políticas mucho más restrictivas y que es como una moda que ha cobrado fuerza. Antonio Guterres, que ahora está como secretario general de Naciones Unidas, ya en los años del 2012, 2013, como alto comisionado de los refugiados, hacía ver que había una oleada muy fuerte de políticas xenófobas del populismo de derecha en Europa. Y yo creo que ahora lo estamos viendo con muchísimo más fuerza, porque el Trump, la potencia número 1 del mundo en el poder, pues esto magnifica, duplica, intensifica aún más estas políticas. El pasado 1 de julio, México acaparó la atención de la comunidad internacional cuando atestiguó el terremoto político y pacífico de la victoria holgada y contundente de Andrés Manuel López Obrador, quien tomará las riendas del país el próximo 1 de diciembre bajo un cúmulo de desafíos en materia de política interior, pero también de política exterior. Aunque su victoria obedece a un desprestigio de la clase política y a un rechazo del status quo, también obedece a una franca situación en contra de la violencia, la impunidad, la corrupción y de la inseguridad. Pero además, este triunfo de Andrés Manuel López Obrador también fue alentado por la llegada de Donald Trump en Estados Unidos, con esta furia nacionalista, nativista y antiglobalizadora. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador tomará las riendas del país bajo un franco deterioro de las relaciones entre México y Estados Unidos y bajo el contexto también de un rechazo a la política exterior estadounidense por parte de sus pares y homólogos latinoamericanos. Porque al tema de la amistad, la sociedad y las alianzas han sido reemplazadas por la divisa de la desconfianza y la confrontación. Olga, frente a la jornada histórica, la más grande y la más compleja de la historia de México, el pasado 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador se convierte en el candidato electo para asumir las riendas del Estado mexicano el próximo 1 de diciembre. ¿Qué rol va a jugar el tema migratorio en la relación de México y Estados Unidos y a nivel, por ejemplo, de Centroamérica? Yo creo que necesariamente es un tema al que se le da importancia. Digo, para México el tema de los trabajadores indocumentados en Estados Unidos, por dar un ejemplo, es un tema que no puedes evadir y que yo tengo la seguridad de que no se va a evadir en el gobierno de López Obrador. Aún más, ya en una primera conversación que él tuvo con Donald Trump, mencionó el tema de la migración,
dentro de un cuadro que implica una mirada distinta sobre algo a lo que tú te referías, las causas de la migración. Está muy bien el hecho de que él apoya la migración por necesidad, o por gusto, perdón, no por necesidad. Yo creo que es algo que hemos estado trabajando por muchos años. Yo creo que también ahí hay que destacar que las personas tienen derecho de la movilidad, las personas tienen derecho de migrar. Y creo que eso apoya mucho lo que él dijo, que es migrar porque uno quiere conocer otro país o quiere alguna oportunidad en otro ámbito. Yo creo que eso está... o sea, va muy bien con los principios que las personas que trabajan con migrantes trabajamos todos los días. Yo creo que también hay que enfrentar también un poco todo lo que está pasando en Estados Unidos con Trump. O sea, sí apoyamos el derecho de migrar por gusto y no por necesidad, perfectamente. Sin embargo, o sea, México tiene una población bastante grande en Estados Unidos, o sea, 10% de la población mexicana está fuera de su país, y como 98% de ellos están en Estados Unidos. Entonces, creo que sí, una postura firme en cuanto a defender los derechos de los migrantes en Estados Unidos es completamente necesario de un nuevo presidente. Yo creo que, lógico, la política es así, o sea, empiezan bien, saludan, se abrazan, se quieren, en fin, se cayeron bien en su primera conversación, pero inevitablemente el tema de la política migratoria de Trump es tan fuerte y tan anti-migrante y anti-mexicano que va a tener que llevar algún tipo de choques. Ahora, mucho va a tener que ver la habilidad con lo que se maneja esto y mucho va a tener que ver también aspectos que se manejen en positivo. Hablo de dos. Uno, el que se convierta la red consular de veras, de manera auténtica, en una red de protección, que eso es positivo, más que un choque, es positivo. Que lo dijo, ¿no? Que lo dijo y siempre lo ha planteado, ¿no? en las defensorías, que en teoría se hace, exacto, igual ya pero lo hacemos, ¿no? se hace, pero la idea es fortalecerlo, o sea, porque pregonar que se va a hacer, se hace, eso no es el tema, sino hay que fortalecerlo, y eso implica recursos, por una parte. Pero por otro lado, también, esto que decía yo, el hacer más desarrollo en México y mitigar la pobreza en México es una manera de ayudar a negociar. Es decir, yo te puedo decir como negociante, oye, mira, yo estoy haciendo mi parte, tú haz la tuya, a diferencia de que hasta hoy uno de los pregones de Trump ha sido de que justamente acá no se hace nada, acá hay una miseria, hay una pobreza terrible y les mandamos a todo el mundo para allá. México fue la divisa que mayor dividendos le repartió a Donald Trump a la hora del juicio de las urnas. Trump nos trató como piñata electoral y se convirtió en el gobierno más antimexicano en la historia reciente de Estados Unidos. Esta rajadura la lleva consigo Andrés Manuel López Obrador y el sentir ciudadano que no perdona la falta de estatura de Enrique Peña Nieto en materia de dignidad y firmeza. El sentimiento antiestadounidense es tan fuerte en México que el mismo Senado hizo un llamado al gobierno para que suspendiera la cooperación bilateral con Washington en materia de terrorismo, delincuencia e inmigración tras la militarización de la frontera. Aunque la relación Trump-AMLO deberá de pasar por la reanudación de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la consigna inaceptable del muro fronterizo y el envío de tropas de la Guardia Nacional, el tema migratorio pudiera convertirse en la flecha predominante del nuevo gobierno morenista en materia de política exterior. No olvidemos que Andrés Manuel, como candidato presidencial, viajó a Estados Unidos para entregar una carta al secretario general adjunto de la ONU a propósito de denunciar el maltrato que reciben los migrantes mexicanos. México y Estados Unidos comparten una frontera, comparten una historia larga, ¿no? De tanto el tema migratorio como en muchos otros temas de comercio y todo eso. Entonces creo que otra vez es importante con estos ataques a los migrantes que el nuevo presidente de México y o sea, el gobierno mexicano en general mantenga
Pues sí, una relación diplomática, una relación de respeto, pero sí una relación de firmeza también, que no se puede dejar que el gobierno de Estados Unidos viole los derechos humanos de las personas mexicanas en Estados Unidos. El anuncio que ha hecho el nuevo candidato ganador de las elecciones es interesante en el sentido de no ver todo en los Estados Unidos, sino que también aquí en México tenemos mucho por hacer, y no es hacerle el favor a los Estados Unidos, es algo que tiene que ver con un compromiso nacional en el interior del país en términos del desarrollo interno para tratar de mitigar aquella oleada que tenga que salir a los Estados Unidos porque no le queda más remedio por no encontrar políticas de desarrollo económico a nivel regional. Sí, ahora, por otro lado, efectivamente, y esto no es del nuevo gobierno que va a venir, sino esto ha sido ya desde hace rato, que los Estados Unidos han querido usar el doble candado, ¿verdad? O sea, no solamente tratar de cerrar lo más posible, cosa que es imposible, incluso hasta con el muro, la frontera norte, sino que también México trate de cerrar lo más posible la frontera sur, o que si los deja entrar, los deje aquí. Tanto que México, que ya pasó de ser un país de mero tránsito, a ser un país también de asilo y ser un país expulsor. Antes de la celebración de la jornada electoral más grande y compleja de la historia de México, el gobierno de Enrique Peña Nieto, junto con sus portavoces de los países del Triángulo del Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, presentaron una resolución en la OEA contra la política estadounidense de separación de niños y niñas migrantes de sus familias en la frontera, cuyo contenido también demanda la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la frontera. A su vez, el canciller Luis Videgaray urgió a Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, a involucrarse personalmente en este tema y a condenar enérgicamente la política estadounidense de separación de familias migrantes. No olvidemos que diplomáticos suizos y mexicanos alistan el borrador del Pacto Mundial para una migración ordenada, segura y regular, con vistas a su adopción el próximo diciembre en Marruecos. ¿Cómo evalúas la resolución que presentó México, Honduras, Nicaragua y también El Salvador sobre los niños separados de sus familias en la Organización de Estados Americanos? Los problemas migratorios no afectan de la misma manera a todos los países latinoamericanos y que en algunos casos hay ahí algo distinto en el sentido de que hay también migraciones. Te podría ayudar el caso de lo que está pasando entre Colombia y Venezuela, en donde es otra dinámica, son otros problemas los que determinan qué mirada tienen ante la migración que está llegando de Venezuela, por darte un ejemplo. Son problemas muy distintos que los que tienen Centroamérica y México. Eso no quiere decir que no haya habido solidaridad con México y Centroamérica sobre este tema. Se pasó una resolución bastante tibia. Yo ese nombre que le daría, que no tiene dientes. Una resolución completamente sin dientes, en fin, muy general, que fue aprobada dentro de la OEA por unanimidad, lo que quiere decir que contaron con el voto positivo de los Estados Unidos, y para obtener ese voto positivo de los Estados Unidos y que la resolución se pudiera pasar por unanimidad, entonces la tanto que ya realmente lo que quedó no fue, desde mi punto de vista, una resolución con la suficiente fuerza. El próximo gobierno morenista en manos de Andrés Manuel López Obrador deberá de poner la atención en la iniciativa de Tercer País Seguro a propósito de que México se convierta en un filtro migratorio de Centroamérica con el objetivo de despresurizar las presiones dentro de la frontera estadounidense y obligar de manera indirecta a nuestro país a dar asilo a aquellas personas que transiten por nuestro territorio nacional. ¿Pero acaso a México se le puede considerar un país seguro para los solicitantes de asilo y garante y protector de sus derechos humanos? Claro que no. Sobre todo se trata de una carta nueva de negociación de Donald Trump frente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, por supuesto, una presión que se dio debido a esta caravana de migrantes centroamericanos que prendió las alarmas en Estados Unidos.
Y es que dentro del tema migratorio, el equipo de Andrés Manuel López Obrador tendrá un gran nicho de oportunidad para que con este tema México se pueda convertir en un líder regional. Ha habido rumores que podría haber algún tipo de acuerdo de tercer país, seguro. Si vemos las personas que están yendo a la frontera, muchos sí son de Honduras, El Salvador y Guatemala, 3 países que están sufriendo de violencia extrema. Pues yo creo que es muy importante destacar el hecho de que México en este momento no debe de entrar en un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos por varias razones, ¿no? Uno, hace que Estados Unidos pueda evadir su responsabilidad. Estados Unidos tiene responsabilidad bajo su ley doméstica, su ley nacional y también internacional de recibir personas buscando asilo y también, básicamente refugiados. También México en este momento necesita fortalecer su sistema para recibir personas que están buscando asilo. México no debe de ser un filtro para Estados Unidos. Cuando hablo yo de lo de México es porque es una obligación desarrollarnos, no es que vamos a hacer o no desarrollarnos en función de lo que le interese o no a los Estados Unidos. México tiene que desarrollar su país porque también acá hay una pobreza extrema y una pobreza no extrema con porcentajes verdaderamente inaceptables y una distribución tan desigual del ingreso que son totalmente inaceptables. Y más allá de lo que le convenga o no a los Estados Unidos, nos conviene al pueblo mexicano el desarrollo y eso tendrá un efecto de mitigar el flujo de mexicanos, ahí estoy hablando de mexicanos, hacia los Estados Unidos. Ya hay un intento por parte de México de colocar en la agenda del diálogo con Estados Unidos el tema de la migración, pero con otra perspectiva. ¿Cuánto puede avanzar? Es lo que vamos a saber. A mí me parece un buen comienzo. Un buen comienzo es colocar en la agenda enfoques que hasta ahora no se habían utilizado. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali, los esperamos en Vértice Internacional todos los martes y sábados.